Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Perfiles. Como es habitual, todos los martes a las 21 horas tenemos este encuentro para conocer otra historia, otro perfil íntimo de nuestros invitados. Gente que hace mucho por la comunidad, pero queremos agradecer antes de iniciar esta entrevista a quien nos ha prestado el cuadro para esta escenografía, a la artista plástica Laura Lloveras, artista plástica, muralista, con amplia trayectoria en lo que tiene que ver precisamente con las artes plásticas en la provincia de Tierra del Fuego y también fuera de ella. Muchas gracias por este hermoso cuadro que nos ha regalado, este arte fantástico que nos ayuda también un poco a engalanar lo que es Perfiles y su escenografía. Vamos a comenzar con la entrevista. Tenemos con nosotros en nuestros estudios a la señora Fernanda Galear, directora del CAD. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué placer tenerte esta noche y contar un poco cómo surge toda esta pasión por lo que tiene que ver con las personas con discapacidad, ayudarlas, contenerlas, brindarles un espacio, un trabajo de tantos años y una institución tan valorada como el CAD. Ay, 25 años. Sí. 25 años hace que trabajo en el CAD, pero yo creo que esto, no me voy a cansar de repetirlo, me nace desde que soy pequeña. La realidad es esa. Siempre me gustó enseñar, siempre me gustó compartir con otros. De hecho, le ayudaba a mis vecinos a hacer la tarea, jugaba a la maestra. Siempre desde chiquito, fue algo como innato que traía, intuyo, ¿no? Y después con el tiempo, cuando estaba en la primaria, casi llegando al 7º grado, nos llevaron de visita a una escuela. Nos llevaron de visita a la escuela especial, que estaba ahí en la calle Canga y Darwin, que se quemó en el INTEU 15. Canga y Darwin. En sí. sus primeros comienzos estuvo ahí y nos llevaron a hacer una visita como llevan a muchos alumnos al CAD ahora, ¿no? Y cuando terminó el recorrido de la escuela, que volvimos al colegio, nos preguntaron qué nos había llamado la atención. Y creo que en ese momento, no lo recuerdo muy poco de mi infancia a veces, pero recuerdo que me llamó mucho la atención y lo compartí con mis compañeros y con parte de la escuela, esto de decir que entendí que más allá de que eran personas con discapacidad, podían hacer un montón de cosas. Que me había sorprendido todo lo que podían hacer los chicos que estaban en esa escuela, que en su momento no eran muchos. De hecho, muchos, ahora que lo pienso, de esos alumnos que estaban en esa escuela, hoy son alumnos del CAD. ¿Y eso recordás en qué año, Fer? Yo tenía 12 años, así que debe haber sido como, no, soy muy mal con las cuentas, tengo 47. 77, si hay algo que nunca fui buena fue en matemáticas. Pero tenía 12 años yo, porque era 7º grado. Impresionante, sí. impresionante. Sí. Imagino que obviamente es un trabajo muy sensible, necesitas mucha paciencia. Sabemos que cada uno de los alumnos del CAD te brindan siempre tanto amor, que esto es lo más importante, y sus familias, verlos crecer, insertarse en la sociedad. Sí, es verdad. De hecho, mis primeros pasos profesionalmente, si bien no los di en el CAD, porque estuve estudiando, me fui, volví. Yo hace 25 años que estoy en el CAD y muchos de esos alumnos empezaron conmigo. Algunos hoy tienen 30, 32 años, muchos 38, y fueron muchos años verlos crecer. Yo crecí con ellos, porque terminé de estudiar y vine a ejercer mi profesión acá, a Tierra del Fuego. Y fui creciendo y aprendiendo a la par de ellos. De hecho, fueron mis maestros también, ¿no? Porque todo lo que aprendí y lo que empecé como empecé a desarrollarme profesionalmente, lo empecé en el CAD, no en otro lado. Siempre hablando de personas con discapacidad, ¿no? Exacto. ¿Estudiaste, te recibiste? ¿Dónde? Contale a la gente, ¿dónde? ¿Qué estudiaste? Yo me fui a Buenos Aires, empecé a estudiar psicopedagogía, hice todo un año de psicopedagogía en la Universidad del Salvador y no me atraía. Lo aprobé todo, cursé y dije, no es lo mío, no es lo que yo quiero. Y al otro año, en vez de anotarme en psicopedagogía, me anoté en el profesorado de educación inicial, que de hecho yo no soy maestra especial. Mi título de base es licenciada. Eso te iba a preguntar, mira, tantos años. Sí. Soy licenciada en educación inicial.
Soy maestra jardinera, profesora especializada en educación inicial, es mi título. Y paralelamente empecé a estudiar estimulación temprana. Estudiaba una carrera a la mañana y otra a la noche. Estabas casi todo el día estudiando prácticamente. Sí, estuve 3 años estudiando y después terminé el profesorado y dije, bueno, un año más, hice la licenciatura en educación inicial, me terminé de recibir de estimuladora temprana porque el último año no solo estudié, sino que también tuve que trabajar, la situación era bastante compleja acá en Ushuaia, mis papás me mantenían, entonces empecé a estudiar, a trabajar, y ahí fue donde tuve el primer contacto con personas con discapacidad, ¿no? Trabajar en un centro que quedaba, yo vivía en el centro y el centro quedaba en Escobar. Todos los días me levantaba muy temprano, me tomaba el tren, el subte y el tren. Y empecé a trabajar en un centro muy parecido a una escuela experimental, con pedagogía Waldorf, y mi primer alumno fue un niño con autismo, de 4 años. Y trabajé todo un año, que hice la licenciatura paralelamente, y me recibí. Y ahí me volví. Todo un año trabajando con un niño con autismo en este centro. Y llegué acá y empecé a trabajar en una colonia, en el CAD. Y después que ese verano hacía un contraturno en el CAD muy tarde, de 5 a 7, 8 de la noche. Y empecé a buscar trabajo en jardines de infantes. Y trabajaba a la mañana en un jardín, a la tarde noche en el CAD, y de ahí nunca más me fui. O sea, nunca te desvinculaste del CAD. Viniste acá a Ushuaia, cuando terminaste, tuviste tu primer contacto y nunca te desvinculaste de esta institución. Jamás. Nunca. En ¿Qué el 2001 empecé. ¿Qué es lo que te ha dejado tantos años en el CAD? Anécdotas lindas, imagino, otras no tanto, algunas más curiosas, otras, hay de todo, me imagino, otras que te han hecho reír muchísimo. Sí, el CAD todos los días me deja algo, todos los días me enseña algo nuevo. Hay infinidad de anécdotas. ¿Qué te puedo decir? Ay, quiero pensar una, pero creo que no sé si es una anécdota, pero me quedó muy marcado. Una de mis primeras actividades en el CAD. Me apasiona mucho trabajar con personas o con niños y jóvenes con autismo, personas bastante severas. Son como desafíos más grandes, ¿no? Yo lo siento así. Y yendo a la pileta, uno de estos días que vamos caminando a la pileta, llegamos a la pileta y había mucho ruido. Y uno de los nenes no se quería meter, había tenido como una crisis y me mordió muy fuerte. No, mirá. Y de repente un día me acomodo y me dicen, ¿qué tenés? Me mordió acá fuerte. Y digo, no sé qué me pasó. Y me miraba, no lo había sentido en ese momento. Y de repente digo, ay, sí, cierto, es que me mordió. ¿Viste cuando te pasan esas cosas locas? Claro, pero vos ya es como lo tenés tan internalizado, estás tan acostumbrada, tal vez, que por ahí pasan de largo, un episodio pueden pasar claro. 1000 cosas. Después, nada, me gusta mucho y tuve una experiencia muy linda cuando fuimos de viaje de estudios con nuestros alumnos, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en Buenos Aires, poder disfrutar con ellos, verlos disfrutar en el agua. Había muchos que no habían viajado nunca en avión. Y ver las caras de ellos en el avión, de la forma que lo disfrutaban, ver cómo disfrutaban meterse al agua, todo este desafío nuevo. Recién empezaban las sillas de ruedas estas con unas gomas grandes que entran al agua y pueden flotar. El otro día una mamá me compartía una de esas fotos y digo, qué lindos recuerdos, qué lindos momentos, ¿no? Y en cuanto a estas anécdotas, Fer, también es importantísimo dejar esto plasmado, ¿no? Tantos años dedicándote a las personas con discapacidad, a incluirlas, a darle un trabajo en la sociedad, un lugar, a entender también que el amor creo que traspasa todo, ¿no? Porque has dedicado tu vida prácticamente a esta actividad. Sí, casi un poquito más de la mitad de mi vida. Era lo que hoy hablaba no recuerdo con quién lo hablaba, pero mi trabajo me da mucho placer. Lo hago con muchas ganas. Me entusiasma ir a trabajar. Puedo terminar rendida.
al final del día. Pero me da tanto placer hacerlo, lo hago con tanto, no sé si con tanto amor, no sé si con profesionalismo, pero me llenan muchísimo. ¿Cuántas personas trabajan con vos en el CAD? Sos la directora, pero tenés un Sí. equipo grande. 70 personas. 70. En realidad hay 76. Ayer tuvimos una reunión de personal y eran 76 personas. Y hay 180 alumnos. 180 alumnos que están chochos, orgullosos de estar donde están y que cada vez que uno va a hacer una nota, cada vez que uno va a compartir con ellos, realmente ves esa felicidad en su cara, en su rostro, que es muy lindo. Es que es eso, porque el CAD para ellos es un espacio de vida. Vos pensás que el CAD tiene 28 años, yo hace 25 que trabajo en el CAD y muchos de esos alumnos están desde antes que yo, porque de hecho hay alumnos fundadores que empezaron cuando el CAD era muy chiquito y simplemente eran 6 alumnos. Claro. Y verlos crecer, yo crecí a la par de ellos. Yo empecé ahí con ellos y hoy todo lo que soy es por todo lo que trabajé, por todo lo que aprendí, por todo lo que me dejan a diario. Vamos a hacer una breve pausa, Fer, y después nos vamos a meter un poquito más a conocer a la Fernanda un poquito en la intimidad, que nos cuente un poco su historia, más allá de esta labor fantástica, y creo que realmente es de mucho amor que realizás. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Perfiles. Continuamos en Perfiles y vamos a conocer el costado íntimo de Fernanda Galear en esta entrevista y hablar un poco de esto, Fer. 3 virtudes y 3 defectos que te definan, según lo que vos consideres. ¡Ay, qué difícil esta pregunta! Las tendría que haber preguntado antes de venir. No, porque no se cuentan las preguntas, es secreto. Es secreto sumario esto. Virtudes. Creo que una virtud es ser muy apasionada por lo que hago. Soy muy amiga de mis amigas, amo, son muy importantes para mí y soy muy amiguera, de muy poquitas, pero... Y no es una virtud, pero me encanta y soy muy mala cantando. Amo cantar. Ah, qué lindo. Pero soy malísima. Y bueno. No sé si era un defecto o una virtud, pero me gusta mucho. Y defectos... soy bastante atolondrada, soy bastante gritona, tengo un tono de voz bastante particular y no sé si tengo como poder, ¿no? Sí, ya está. Sí. Ya estamos. Sí. Estás definida. Estoy como definida, media torpe. Hace un ratito nos reíamos de las anécdotas. Pero... Siempre aparezco con moretones, con golpes. Igual yo te voy a pedir que me cuentes la del aeropuerto porque es muy buena. Es muy buena la del aeropuerto. Es muy buena esa anécdota del aeropuerto. Tenemos que contarlo. No voy a dejar pasar este perfil sin que me lo cuentes. Estábamos en el aeropuerto, volvíamos de Chacabuco el año pasado, que nos fuimos con un grupo de alumnos, que creo que hay una foto de mis alumnos. Estábamos en el aeropuerto. Y nos corremos a un costado y yo veo que hay un bolsito en el aeropuerto. Entonces lo miraba, no era de ninguno de mis alumnos, lo abro para ver qué era, para ver quién era, y había plata, un celular, un montón de cosas, y digo, no, chicos, esto debe ser de alguien. Y llaman policía. Y el policía me dice, señora, no puede agarrar un bolso que está sola en el aeropuerto. Claro. Y le digo, bueno, es que pensé que era alguien que estaba perdido. De hecho, tuvimos que esperar que miren las cámaras, quién había dejado el bolsito. Claro. Yo lo agarré como cualquier hija de vecino. Podría haber sido una bomba, podría haber sido cualquier cosa. Claro. Dentro de un aeropuerto, las situaciones de seguridad como que se complican. De hecho, en un aeropuerto a nadie se le ocurriría ir a abrir un bolso que está solito en un lugar. Fui yo. Bueno, esas cosas pasan, Fer. ¿Recuerdos que te llevan a tu infancia? ¿Algún recuerdo que quieras compartir que no sea tan positivo, un poco más triste, que te haya marcado, que te haya hecho cambiar de forma de pensar? En realidad, creo que recuerdos tristes de mi infancia no tengo. Yo tuve una infancia muy linda. Te puedo hablar de lo que viví acá. Yo nací en Tierra del Fuego. Vivía... No sé, mis abuelos tenían un negocio en la San Martín que lindaba con el Museo del Fin del Mundo. Y en ese momento
es donde está ahora la última Vita, vivían ahí arriba. Y al lado estaban las casitas del Banco Nación. Y nos encantaba jugar en el banco, en los paredones. Caminábamos por arriba de los paredones, saltábamos al museo, nos metíamos al museo. También, cuando era más chiquita todavía, mis abuelos tenían en la avenida Maipú, donde estuvo mucho tiempo el hospedaje ONA, enfrente de la YPF, un hotel. Y no cruzaban 2 autos por la Maipú en ese momento. Serían 80, 81. Y nos encantaba jugar, cruzar la avenida e ir a jugar a la playita. Ah, qué lindo. Había unos barquitos rotos, nos metíamos en los barquitos. Tengo esos recuerdos de mi infancia, ¿no? Positivo. Positivo. Me pasó que en ese momento en Tierra del Fuego, cuando yo era más chiquita, se usaban las pantallitas a gas. Me quemé con la pantallita y me acuerdo que estuve mucho tiempo con las manitos, con unas mediecitas. Pero no tengo como así recuerdos muy tristes. Sí, por ahí la pérdida de mis abuelos, pero nada, con el tiempo entendí que es parte de la vida. O sea, es una maduración constante la vida. Y también, ¿algún recuerdo feliz, el más feliz que te haya pasado en tu vida? Ay, el más feliz. Yo te puedo decir que mis recuerdos más felices fueron cuando nacieron mis hijas. Eso es ya más de grande. Pero, a ver, recuerdos felices es cuando mi mamá a la noche me llevaba a tirarme de la bajada del Cádiz en trineo, o salía a patinar en invierno, o jugaba a la nieve en la puerta de mi casa. Cuando bajaba esquiando desde el Martial hasta la puerta de mi casa. Yo vivo justo a la vuelta del CAT, mis papás tienen su casa ahí. Ah, mirá qué lindo. Y nos gustaba mucho eso. Mi mamá nos sacaba a las 10 de la noche, a las 11, a jugar en trineo, a la nieve. Y esos recuerdos son maravillosos. De hecho, traté hasta que mis hijas me dejaron hacer lo mismo, ¿no? ¿Cómo está compuesta tu familia, Fer? Mi marido y mis 2 nenas. ¿Cómo se Cata, llama? de 20 años, y José, de 15. Preparamos un par de fotos, que gracias, agradecemos que nos hayas enviado estas lindas fotos para poder compartirlas con todos ustedes. Bueno, y ahí estamos viendo, mirá qué lindas estas fotos. Elegimos algunas, eran muchas, elegimos algunas más o menos que simbolizan momentos importantes de tu vida. ¿Ahí con quién estás? Ahí estoy con Manolo. Manolo es Manuel está de vacaciones. Él es alumno fundador del CAT también. Mirá qué lindo. Manolo tiene 31 años, si no me equivoco, 30. Y nada, es un bombonazo. Me encantan, yo los amo, es una cuestión de... Te dejan de tanto, ¿no? Y bueno, mirá, ahí... Ese fue el viaje. Ese fue el viaje del aeropuerto. Eso es cuando estábamos yendo. Ah, y cuando volviste te encontraste la mochila misteriosa. La mochila con la que no era una bomba. Menos mal, menos mal. Pero Nos ¿viste qué estábamos pasa? yendo a Chacabuco a un torneo. Nosotros hacemos todos los años el torneo Facundo Rivas. Este año cumple 15, el año pasado cumplió 15 años. Y en Chacabuco empezaron a hacer un torneo. De hecho, Lisandro, que es un profe que trabajó mucho tiempo acá, se fue a vivir a Chacabuco y empezó a hacer el año pasado un torneo y fuimos invitados nosotros. Y fuimos con un grupo de alumnos. Bien, siguen pasando las fotos y vamos a seguir charlando. Bueno, ahí tenés tus amigas. Mis amigas. Hablabas de la amistad, qué importante, ¿no? Que sos buena amiga, que valorás a tus amigas, que son pocas pero buenas. Sí. Tengo 2, a ver, mi marido siempre me cargan porque tengo mis amigas, ellas son mis amigas de siempre, están las chicas del jardín con las que empecé a trabajar y me dieron una oportunidad para trabajar acá. Justo ayer estaba mirando un recuerdo del Dylan. Flores, mi mejor amiga, es como mi hermana, la madrina de mis hijas. Y Juli, que formó parte me acompañó. Estudiamos juntas, las dos estuvimos en Buenos Aires. Qué lindo. Y vivimos toda esa experiencia de estudiar y vivir juntas, ¿no? Hermoso. La amistad es un valor tan lindo y de tantos años, ¿no? Una amistad de muchos años. A Flor, que es mi mejor amiga, la conozco desde que somos pequeñas. Claro. Qué lindo. Sí. Son valores realmente muy importantes y eso un poco marca, ¿no? Lo que sos como persona, cómo te definís, lo que brindas a tus alumnos, lo que brindas a tu familia. Seguimos viendo también más fotos, seguimos compartiendo más imágenes de Fernanda, fotos de la vida de Fer. Ahí, por ejemplo, dice, donde el amor está más allá de las diferencias. Ese encuentro
fue muy lindo porque esos son los papás del CAD. Ujú. Ese fue después de una capacitación, estoy hablando de las pérdidas y de que para mí no es un recuerdo triste haber perdido a seres queridos, es gracias a eso, ¿no? Porque, como decimos, hay muchos alumnos con los que yo crecí y hay muchos alumnos dentro del CAD que hoy ya no están. Claro. Y que son parte de nuestra, son como parte de nuestra familia. Y durante mucho tiempo, cuando nuestros alumnos fallecían, no sabíamos cómo encararlo, no sabíamos si nos sentíamos mal. A veces seguíamos trabajando, no parábamos y no nos dábamos tiempo de procesar eso, ¿no? Y muchos de nuestros alumnos empezaron juntos y ellos también perdían a un ser querido porque eran sus compañeros. Claro. Y poder trabajar eso, poder enseñarlo, nos costó un montón. Entonces, post pandemia, empezaron a ser más seguidas las pérdidas, ¿no? Y no encontraba ya desde mi rol de directora cómo poder ayudar a mis compañeros, a los docentes, porque no sabían si llorar, no sabían si quedar en sus casas, ir a trabajar y estar ahí por el resto de los chicos. Y hasta que, bueno, después de mucho investigar, consultar con algunos compañeros de trabajo, dimos con unas profesionales de Buenos Aires que nos ayudaron a elaborar el duelo, a entender la muerte, a entender este proceso. Qué importante. Porque es algo con lo que convivimos a diario. ¿Ahí dónde estabas? Bueno, ahí también una de las fiestas, ¿no? Ese fue este año, en el cumple del CAD. Ese fue el cumple de este año, donde también, ¿no? Hay muchas familias que nos acompañan. Nuestros alumnos esperan mucho nuestro cumpleaños. Les encanta festejar, les encanta estar de fiesta. Qué lindo. Y ellos disfrutan mucho del cumpleaños del CAD. Bueno, ¿y ahí con quién estás? Con mi familia. Ahí está tu familia. Son parte de esto. Contame cómo se llaman. Mira qué lindo. Podés llorar, tranqui, sé libre, Fer. No. Está Esteban. Sí. Cata, que es mi hija más grande, que está arriba mío, y José, que es mi hija más pequeña. Esa foto creo que no, fue hace como 4 o 5 años atrás. Nosotros disfrutamos mucho de las vacaciones porque... Qué lindo. ¿A dónde fueron ahí? En Mar del Plata. Nos gusta mucho ir a Mar del Plata, nos gusta mucho ir a Montehermoso. De hecho, ahora ya preferimos Montehermoso porque es más tranquilo, más lindo. Es más lindo, sí, es verdad. Disfrutamos mucho de la playa, disfrutamos mucho de estar juntos. Yo disfruto ir a la playa, me encanta hacer castillos, jugar en la arena. No dejo de ser niña, ya están cansaditas, pobres. Pero siempre encuentro algún sobrino, algún amiguito, alguien que está en la playa y tengo la oportunidad de jugar con ellos, ¿no? Y hablando de amigas, hay una persona conocida ahí también, bueno, que trabaja con nosotros dentro de esa foto, Miriam. Está Miriam. Están mis amigas de grande, porque yo ya las conocí de grande. Más allá de que me gusta cantar, también me gustaba bailar, pero soy muy mala bailando. Y ellas son mis amigas de baile. Cuando mis hijas eran chiquitas y bailaban, ellas son mis amigas de la universidad. Mira qué lindo. Con ellas estudié, estudiamos 3 años y es el día de hoy que yo cada vez que viajo a Buenos Aires me encuentro con ellas, me junto. Es muy importante el valor de la amistad de tus amigas, pero tengo que preguntarte algo. Si vos no hubieses elegido esta carrera, psicopedagogía, la enseñanza, la estimulación temprana, ¿qué te hubiese gustado hacer? No lo sé, porque yo creo que yo nací con eso. De hecho, desde chiquita me gustaba. Yo jugaba a la maestra con mi vecina, le ayudaba a hacer la tarea. Claro. Ponía una mesita y jugábamos en el patio y jugábamos con el cuaderno. Creo que no conozco otra cosa. No me veo en otro lugar tampoco. No. Para ir cerrando esta entrevista, Fer, te vamos a pedir un mensaje que vos quieras compartir con toda la gente que está compartiendo perfiles, la comunidad. Realmente marca una sensibilidad muy importante en tu persona, un don de dar, de amor hacia todos los alumnos del CAD, hacia las amistades. Valores muy lindos que creo que está bueno replicarlos en la sociedad y está bueno que la gente también conozca ese mensaje que te ha llevado a este trabajo de tantos años, al frente del CAD, pero también en la vida, ¿no? Ay, nada, sí, ¿no? Es un montón. Que disfruten del que tienen al lado, sin importar la condición.
porque, a ver, a mí me emociona hablar de mi familia, me emociona hablar de mis amigas, me emociona hablar de mis alumnos, que todo lo que hagan lo hagan con pasión y con ganas. Que a cada cosa que hagas le pongas muchas ganas, mucho amor, que si tiene que salir, va a salir. Es eso. Es vivir el aquí y el ahora, y cada día que vivas es una nueva oportunidad para hacer algo nuevo, para corregir algo que no te salió bien, para aprender algo nuevo y para disfrutarlo, porque hay que disfrutar cada día como si fuera el último. Por ahí suena muy de libro de autoayuda, pero... Sí, pero es así. Pero es eso, es disfrutar el día a día. Hay días horribles, pues yo no te voy a negar que hay días que la paso mal, que termino cansada, que digo, ¿qué hago trabajando acá? Por favor. Pero, sin embargo, al otro día me levanto con ganas de empezar otra vez y de darle una oportunidad nueva cada día, ¿no? Muchas gracias. Tiene que ver con eso. Te agradezco mucho. Hermosa entrevista. Un placer. Muchas gracias por convocarme. Así culminamos otro programa de Perfiles, nos vamos despidiendo y nos quedamos con esta frase hermosa que nos dijo Fer. Hay que vivir el día como si fuera el último, porque es la intensidad y la pasión que le ponemos a todo lo que hacemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 21 horas.